Bendiciones, mis queridos hermanos. Que la paz de Cristo Jesús le acompañe como siempre en este día y en el caminar de esta vida hasta que Cristo venga, ¿verdad que sí? Bien, en esta devoción matutina la hemos titulado Pedro mata y come. Una cita bíblica bastante discutida por el mundo cristiano, pero vamos a confrontar esta cita conforme a la palabra de Dios, así que le estaré dando algunos textos que tengo anotado acá para que ustedes también puedan tener una lista y puedan también estudiar la palabra de Dios. En el libro de Hechos encontramos una visión que vio Pedro. Trata sobre un lienzo que descendía del cielo con toda clase de cuadrúpedos y reptiles, según lo podemos encontrar en el libro de Hechos, en el capítulo 10, el verso del 9 al 17. Esta visión ha sido usada por muchos cristianos para asegurar que Dios, por medio de esta visión, está eliminando la distinción entre comidas limpias e inmundas. Un estudio superficial del texto, mis queridos hermanos, podríamos llegar a esa conclusión, pero el contexto de dicha visión no trata de comidas limpias e inmundas. La visión solo era una representación vivida, simbólica, para enseñarle una verdad espiritual a Pedro. Notemos, mis queridos hermanos, que en el lienzo, tanto los animales limpios e impuros están en el mismo lienzo y no debía existir distinción alguna. Anoten la cita, Hechos el capítulo 10, el verso 12, para que vayan anotándolo. Por eso le estoy dando la pincelada con el capítulo, para que puedan entender mejor la cita y no se dejen engañar por la mayoría de cristianos que quieren torcer la palabra de Dios. Entre los judíos habían términos peyorativos para los gentiles. Se les llamaba perros, cerdos, inmundos y paganos. Oigan la clase de cosas que los judíos pensaban de los gentiles. Pedro aún no había comprendido que en Cristo no hay judío ni griego y que todos son uno en Cristo Jesús. Anoten la cita, Gálatas el capítulo 3, los versos 28 y 29. Para los judíos, mis queridos hermanos, un gentil no era digno de la salvación. Ellos se creían ser únicos hijos de Abraham, según podemos confirmar en el libro de San Juan, en el capítulo 8, el verso 39, y herederos de la promesa hechas a Abraham. Este concepto lo crearon por una mala interpretación de la palabra simiente, según la podemos confirmar en el libro de Génesis, en el capítulo 22, el verso 18. También en Génesis, en el capítulo 26, verso 4. Ellos, mis queridos hermanos, creían que la simiente de Abraham era Israel. Más de 4,000 años se enseñó ese concepto por los rabinos y líderes religiosos, cuando en realidad la simiente de Abraham era Cristo, según lo podemos confirmar en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, el verso 16. Todos los que se unen a Cristo también son simiente de Abraham, como también lo podemos confirmar en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, el verso 16.
Y todos los que se unen a Cristo también son simiente de Abraham. También lo podemos confirmar en Gálatas en el capítulo 3, el verso 29. En otras palabras, mis queridos hermanos, ser simiente de Abraham no es por pertenecer a una nación o por tener sangre de Abraham en las venas. Es por unirse a Cristo, que es la verdadera simiente de Abraham. Podemos confirmar eso en el libro de Romanos, en el capítulo 2, los versos 28 y 29. Esta verdad aún no la comprendía Pedro, y es evidente que Pedro no lo apreció, no lo aprendió plenamente, mi querido hermano, ni aún después de esta visión. Después, más tarde, en Antioquía, precedió hipócritamente, y Pablo tuvo que reprenderlo delante de todos, según lo podemos encontrar el relato en Gálatas, en el capítulo 2, los versos del 9 al 14. Pero bien, mis queridos hermanos, más adelante notamos que aparece Cornelio, un centurión romano que era temeroso de Dios. Al enterarse Pedro con él pretendió perfectamente el significado de la visión y dijo, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, según nos dice en el capítulo 10 de Hechos, el verso 28. Así que anoten, vayan anotando, por eso le estoy dando las pinceladas. Miren lo que creía y donde la palabra de Dios da el punto clave de esta visión que tuvo Pedro. Esta visión, recordemos que no se trata de que si estos alimentos se pueden comer o si estos alimentos se pueden comer. Aquí no se está hablando de si se puede o no se puede. Simplemente se está hablando de una visión. Y ya vemos como la palabra de Dios nos muestra de qué trata la visión, donde los judíos y los gentiles no se llevaban. Miren que si la cosa es tan grande que los judíos, lo que pensaban los judíos de los gentiles, que eran ratas, como decimos, o perros. O sea, eran inmundos totalmente. Eso era lo que pensaban los judíos. Pero la palabra de Dios, mis queridos, es muy clara. Las palabras de Jesús, no llames inmundo a lo que Dios limpió, según nos dice, les repito, Hechos, el capítulo 10, el verso 15. Se refería a Cornelio. Cornelio no era un hombre inmundo, porque había sido lavado y emblanquecido en sangre de Cristo, según lo podemos encontrar en Primera de Corintios, en el capítulo 6, el verso 11. También en Efesios, el capítulo 5, el verso 5. Bien, mis queridos hermanos, la visión trataba de no hacer distinción entre judíos y gentiles, nada que ver con comida. El evangelio debía de predicarse a todas las naciones, como nos dice en el libro de San Marcos, el capítulo 16, el verso 15. También Hechos en el capítulo 1 y en el verso 8. Pero también anotemos la cita de Mateo en el capítulo 28, el verso 19. Por lo tanto, en Cristo está
está derribada esta pared de separación que tenían, que tenían tanto los judíos como los gentiles, según podemos también anotar la cita de Efesios, el capítulo 2, el verso 11 al 19. La Biblia, mis queridos hermanos, es clara. Solo es de leer el contexto, porque un contexto sin su contexto es un pretexto. Así es que yo no puedo coger la Biblia y adaptarla a lo que yo creo. Simplemente debo de leer la Biblia tal y como está escrita, sin ponerle ni añadirle ni quitarle. Por eso es que hay tantas religiones en este mundo, porque leemos una cosa y damos nuestra propia interpretación de los hechos. Pero si no vamos a la palabra de Dios y leemos las cosas tal y como están en la Biblia, podemos comprender mejor las enseñanzas que están ahí escritas. Para yo poder creer algo que una persona diga, tengo que confirmarlo ¿con qué? Con la Biblia. Así es, mis queridos hermanos, que la paz de Cristo Jesús y el Espíritu Santo pueda inundar tu corazón, que puedan abrir tu mente y que también puedas estudiar la palabra de Dios y que tú también en aquel día puedas decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. El tiempo es corto, mi querido hermano, así es que debes tomar una decisión. O estás en un grupo o estás en el otro. Aquí no hay punto neutro. O estás con Dios o con Satanás. Si estás con Dios, debe de leer su santa palabra. Orar todos los días. Orar es hablar con Dios. Así es que, mi querido hermanos, oremos en esta mañana y pidámosles a Dios que nos abra la mente y que conforme a su palabra nos guíe en el camino de la salvación. Oramos. Padre querido, Dios del cielo, te agradecemos, Señor, por su bondad. Gracias, Señor, por regalarnos un día más en el cual podemos ver la luz del sol y también podemos contemplar a nuestros seres queridos. Gracias, Señor, por la salud. Gracias por tantas bendiciones que usted derrama sobre cada uno de nosotros, aún sin merecerlos. Sabemos, Señor, que somos malos por naturaleza, pero conforme a su voluntad, Señor, podemos llegar a ser perfectos. Así es que, Señor, tómenos en sus manos. No permita, Señor, que nosotros descaigamos. Si caemos, Señor, ayúdenos a levantarnos. Padre querido, le suplicamos por aquella persona que también necesitan de la salvación. Permítanos, Señor, que ese conocimiento que el Espíritu Santo pone en nosotros, también podamos compartirlo con los demás. Que esas personas, Señor, también puedan llegar a la salvación. Por eso ayúdenos, Padre, a poder expandir la palabra. Ayúdenos a llegar a aquellos rincones que necesitan de la salvación, que necesitan de una palabra de vida. Personas que están deprimidas, que necesitan una palabra de aliento. Personas que están enfermas, que no ven salida a su problema. Ayúdenos, Señor, a llegar a esas personas y mostrarle que en Cristo Jesús está la salida. Está la salida a sus problemas y está la salida a su salvación. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Así que ayúdenos, Señor, a llevar esas ricas bendiciones.
Queremos también pedirle, Señor, por nuestro hermano Héctor. Sufrió un accidente hace unos cuantos días y está interno, Señor. Pero confiamos que usted es un Dios todopoderoso, que usted es el médico de médicos y que conforme a su voluntad, Señor, Héctor va a recuperar su salud y va a darle gracia y honra porque solo usted la merece. De igual manera, Señor, también ponemos en sus manos a todas aquellas personas que están enfermas en hospitales. Que usted, Señor, sea el médico de médicos, quien cure sus heridas, tanto físicas, Señor, como la que tienen en el corazón. Permita, Señor, que ellos puedan guiarse al camino de la salvación. Le quiero pedir también, Señor, por todos mis amigos, mi familia. Permita, Señor, que ellos también puedan acercarse a Cristo Jesús. Guíele, protéjale, Padre Celestial, y aleje todo mal de su camino. Y que ellos puedan reconocer, Señor, que solo en Cristo Jesús está la salvación y la liberación a todos los problemas. Sabemos, Padre, que la decisión la tenemos que tomar ahora, en vida, porque después de muerto, como dice su palabra, que no sabemos nada ni podemos tomar decisiones. Así que la decisión hay que tomarla ahora, antes que sea tarde. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por ser un Dios de amor, de bondad. Y gracias por su misericordia que usted ha tenido con la humanidad. Gracias, Señor, por escucharnos. Favores que le pido no porque haya mérito alguno en mí, sino por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis queridos hermanos. La palabra de Dios es rica en abundancia, en sabiduría y una inmensa salvación. En el camino de Dios está la felicidad. Así es que en esta mañana te invito a tomar tu decisión. Acepta a Cristo como tu Salvador. Si tú tienes una Biblia, hoy comienza a leerla y verás el rostro de la salvación. Que Dios te bendiga y haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Bendiciones. Te acompañó tu amigo y tu hermano Raúl Quesada. Feliz día.